fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Gracias, Espíritu de Dios, te damos. Toca corazones, Padre, que entren a esta clase, Señor, y a las próximas clases, que cada vez se van a poner poderosas, que cada vez se van a poner mejor, porque tu Santo Espíritu está aquí con nosotros. No hemos tomado mejor decisión que estudiar la Biblia este año. Gloria a Dios por eso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Vamos a empezar entonces. Vamos a comenzar. Yo no sé qué hice, no sé qué hice. Un momento, me salió. Ahí está, ya ver. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Me escuchan? Sí. Ok, les voy a estar diciendo eso porque quiero hablar y que no me escuchen, ¿verdad? Ok, ya estamos, que se me había ido la pantalla y creía que no estaban ahí. Ok, entonces estamos hablando de la síntesis bíblica. Vamos a continuar con la segunda parte de la síntesis bíblica y les recuerdo que solamente, aunque yo estudié un poquito más, ¿verdad? Para darles un poquito más y que no sientan como que solo se les menciona los versículos y eso. Solo es una síntesis. Y para los que pues desconocemos un poco lo que es una síntesis, solo es una idea general de lo que trata el libro de Génesis. Una idea para que ustedes se motiven a leerlo con lo que yo les digo aquí y con lo que ustedes también ya conocen a través de sus lecturas que ustedes tienen y a través de los mensajes que hacemos en la iglesia. Entonces, continuamos con la segunda parte. Vamos a comenzar. Ya tenemos la presentación ahí en la pantalla. Y al principio hablábamos, pues, que Génesis es el libro de los comienzos y que el autor es Moisés, ¿verdad? Y que la fecha fue en 1445 a 1405 antes de Cristo. Vimos el trasfondo y, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar con el propósito. El propósito del libro de Génesis. Vamos a ver, aquí, permítanme que... No se escucha, hermana Dora. Creo que tuvo un poquito de problemas la pastora Doris con la señal, pero ya la vamos a llamar para que se restablezca, hermano. Esperemos un momentito. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Pues en la otra computadora se me trabó la imagen y me pasé a la otra. ¿Verdad? Pero ya estamos aquí. Ok, Génesis provee un fundamento para todo el resto del Pentateuco. Y hablamos la vez pasada que Pentateuco son los 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Y provee ese fundamento esencial. La pregunta que nos hacemos, ¿qué logramos con el libro de Génesis? ¿Qué logramos? ¿Qué logramos nosotros con este libro? Logramos conocer el fundamento del resto
de los 5 libros de la Biblia, de los 4 libros de la Biblia sería en este caso, ¿verdad? Porque después de Génesis logramos conocer la única historia digna de confianza, ¿verdad? Digna de confianza, ¿por qué? Porque es el Dios poderoso el que creó todas las cosas. Es el Dios poderoso el que creó todas las cosas. El origen del universo. Es el Dios que creó la humanidad. Ahí en el Génesis se presenta el matrimonio, se muestra el pecado, las ciudades, los idiomas, las naciones, Israel y la historia de la redención. Eso nos provee a nosotros ese fundamento que tiene el libro de Génesis. Y se dice fundamento porque tiene una base sólida en el creador del universo, en el Espíritu de Dios. Mientras leía el libro de Génesis, hay una nota donde Jehová Dios dice, cuando los individuos estaban realizando, creando o levantando la torre de Babel, Jehová Dios dice, descendamos, bajemos y confundamos, dice. Entonces, el poder de Dios está en toda su Trinidad actuando en ese momento. Cuando dice, vamos y confundamos, lo está diciendo en plural, hermanos. Este es un punto importante de compartir con ustedes en este momento. Creo que el hermano Milton quería que le compartiéramos el link. No sé si alguien puede, vamos a ver, compartirle el link al hermano Milton, hermanos. Ya se Que lo lo vamos a deje. ver. Ok. Sigamos. Entonces, mire qué interesante. Dice, vamos y confundamos. Entonces, lo que vamos a aprender aquí en este punto es que está hablando en plural Jehová Dios. Entonces, ¿qué nos está dando de fundamento esencial en este punto? Que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando. La Trinidad eterna está actuando ahí porque está hablando de varios. ¿Y qué libro nos manifiesta esto? El libro de Génesis. Ese es el propósito. Darnos ese fundamento del origen del universo y la vida, que es como está bosquejeado el libro de Génesis. ¿Se acuerdan que estábamos hablando la vez pasada que el libro de Génesis está bosquejeado en 2 grandes aspectos? Que comienza con el origen del universo, con la creación, con los inicios, con los comienzos de la historia humana. Y aquí toca la humanidad, toca los matrimonios, el pecado, las ciudades, los idiomas, las naciones, Israel y la redención. Y sabemos que la redención viene a través del padre Abraham, el nacimiento de Abraham. Pero fíjense que si leemos en el capítulo 1 y 2, vamos a ver toda la creación. Y vemos demostrado ahí que él creó todas las cosas, el universo. Y hay muchos teóricos, muchos científicos, muchos que creen en la evolución y que creen en la explosión que hubo en el universo y que de una explosión se creó el cielo y la tierra y todo lo que habita, que usted respira y se mueve por una explosión que hubo en el universo. Ahora piense que en algún punto le vamos a dar algo de sentido a lo que dice el hombre, porque puede ser que haya habido muchas explosiones en la creación, pero siempre de la mano de Dios para formarlo a usted y a mí. Porque cuando dice, hágase la luz, se hizo la luz. Cuando dice la palabra de Dios ahí, separe las aguas de las aguas. Entonces, el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y porque el segundo verso del Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Señor no crea cosas desordenadas. Él todo lo creó. Dice que y vio Dios que era bueno.
Y cuando crea los animales y todas estas bestias del campo, y cuando crea al hombre, porque cuando crea a Adán, en los primeros capítulos usted se da cuenta, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Cuando lo creó a usted y a mí, vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces, nosotros no podemos andar creyendo por ahí que venimos nosotros del mono, que nosotros por una explosión se creó toda la belleza, los colores, el orden, la simetría que tiene el universo. ¿Y qué sucede en este fundamento bíblico esencial que nos da el libro de Génesis? El propósito es que nosotros tengamos el conocimiento sobre, por ejemplo, el primer matrimonio. ¿Cuál fue el primer matrimonio que manifiesta el libro de Génesis? Adán y Eva. La primera familia. ¿A dónde se da? En Adán y Eva. Y el pecado, lastimosamente, Satanás se introduce en la serpiente, engaña a Eva y se produce el primer pecado en el huerto del Edén, donde Jehová Dios había colocado a Adán y a Eva. Adán se sentía solo porque miraba que el Señor había creado a los animales y ellos estaban juntos. Él se sentía solo. Y entonces vio Dios que el hombre no podía estar solo y crea a Eva de la costilla de Adán. Mire qué interesante, yo analizaba esto, que nosotras las mujeres somos todavía más delicadas, muy bien hechas, porque no venimos solamente del polvo de la tierra, sino de algo ya formado. De algo ya formado. Por ejemplo, el Señor crea los árboles. Los hombres cortan los árboles, algo que Dios ya creó. Y de ese tronco, de ese palo de árbol, se forman hermosas figuras, hermosos acabados. Entonces, nosotros somos hermosamente acabadas mujeres, porque salimos de la costilla de Adán, no meramente del polvo. Lo formó primero a él del polvo de la tierra y de su costilla nos sacó a nosotras. Entonces somos delicadas y somos frágiles, mire. Entonces, Adán señoreó sobre todas las cosas de la tierra, le puso nombre a los animales y todo eso está en los primeros capítulos del libro de Génesis. El propósito es que usted vea cómo surge la primera pareja, cómo surge la familia y cómo se da el pecado, cómo se desarrollaron y crearon y se nombraron las ciudades. Cómo es que se dieron los idiomas y cómo se confundieron los idiomas, quién lo hizo y por qué. Y conocemos la historia de Israel en el origen del pueblo hebreo, que es el segundo aspecto que toca el bosquejo de esta clase, hermanos, de este libro de Génesis. El segundo aspecto es el origen del pueblo hebreo. Entonces, ¿qué logramos con este libro nosotros? Conocimiento esencial y fundamental. Y aquí se conserva también en el libro de Génesis la única historia confiable. La única historia confiable, hermano. Solo el que no la lee con un espíritu abierto, con una mente humilde y sensata, no abraza y recoge todo lo que tiene este libro, ¿verdad? Y también es confiable y fundamental para el resto de los otros 4 libros y obviamente para el resto de la Biblia, porque en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar, Pablo menciona muchísimo en sus cartas paulinas la circuncisión, la ley, y les exhorta y les motiva a sus siervos, ¿verdad? Compañeros de peregrinaje, que cumplan con lo que Dios mandó desde el principio. Y el principio lo tenemos en el libro de los comienzos, así se llama este libro de Génesis, el libro de los comienzos. Este libro, pues, tenemos ahora, pasamos de los propósitos a la visión panorámica. Una visión panorámica, les decía la vez pasada, es una visión generalizada, una visión donde no se nos da cada detalle, pero sí se nos da todo en general y lo más importante, ¿verdad? De lo que tenemos en el libro de Génesis. Porque la síntesis es así, un estudio más profundo
detallaríamos quizá capítulo por capítulo y libro por libro. Pero la visión panorámica se divide en dos partes principales y les va a sonar repetitivo, pero también como repaso para ustedes. Y no me lo estoy inventando yo, está distribuido así en el material. Si ustedes lo ven, la semana pasada se mira de una forma en el bosquejo y aquí en la visión panorámica les va a mencionar lo mismo que está en el bosquejo. Para recapitular, porque estamos hablando del mismo Génesis. Entonces, se divide en dos partes. Del capítulo 1 al 11 provee una visión del origen del hombre. Mire, del origen del hombre. Desde Adán hasta Abraham. Desde Adán hasta Abraham. Entonces, aquí quiero leerles un poco, dice, la única historia digna de confianza sobre temas que nos interesan. A nosotros los hijos de Dios nos deben de interesar cada uno de los temas que se mencionan en el bosquejo de este material y en el Génesis. Yo les voy a enviar un material, lo he estado elaborando, y les voy a enviar todo el bosquejo bien bonito para que ustedes lo estudien así y puedan buscar sus propios puntos importantes que les llenan sus corazones y que son sumamente relevantes para la vida del cristiano y de la congregación. Entonces, lo que nos interesa, como el origen del universo, la humanidad del matrimonio y lo que les había dicho yo. Y también nos damos cuenta que fue escrito conforme al propósito de Dios. Dios quiso dar a su pueblo el pacto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un entendimiento fundamental de sí mismo, de la creación, de la raza humana, de la caída, de la muerte. Usted dirá, ¿y qué es eso de la creación? Bueno, de la creación ya habló un poco, hermana. De la raza humana y de la caída, pues la caída que tuvo Adán y Eva. La caída que tuvo Caín cuando mató a Abel. Y, por ejemplo, usted se preguntará, ¿y qué hacía Caín? ¿Qué hacía Abel? Ahorita podemos mencionarle, para decir algo, Caín fue labrador de la tierra y Abel fue cuidador de ovejas. Mire qué interesante. Cuidador de ovejas. Y su hermano Caín, porque eran hermanos y nacieron de Adán y Eva, mató a Abel. ¿Se recuerdan la historia de las ofrendas? Entró el espíritu malo en Caín. Y en este proceso de enseñanza que nosotros estamos teniendo esta noche, vamos viendo, y a medida que usted lea libros se va a ir dando cuenta, cómo en cada época se marcan gentes malas, pueblo malo, pueblo que se vuelve a la idolatría, a la rebeldía, a la mentira, hasta los siervos de Dios, que no somos perfectos desde el principio, hermanos, no somos perfectos. Sí, porque gracias a Dios el siervo Noé, en ese momento que fue el diluvio, dice un verso, encontró gracia Noé y su familia. Solo el justo Noé con su familia se salvaron de el diluvio de las aguas, amados, que duró 150 días. 150, dice 40 días y 40 noches llovió y 150 días se mantuvieron ellos en el arca hasta que las aguas cesaron sobre la tierra y se volvió seco nuevamente. ¿Se acuerdan? La palomita volaba, la mandaba Noé y regresaba al arca porque no había tierra seca. Hasta que pasaron 150 días, el Señor ya le dio el privilegio de que ya estuviera seca la tierra. Sufrieron, mire cuánto sufrió Noé en el arca, con su familia, con el diluvio. Fue una prueba para ellos. Pero vemos al justo Noé y su familia y sus nueras que se fueron en el arca con su mujer también, ¿verdad? Seguimos adelante con la primera parte de la vista panorámica. Aquí vemos a Adán. Les hablé de Adán y de los hijos de él, Abel, Caín y Abel. Y tenemos a Abraham. La historia de Abraham es importantísima para nosotros porque de la simiente de Abraham sale nuestro Redentor, Jesucristo. ¿A través de quién, hermanos? De Isaac. Vemos que Abraham tiene
a Ismael por causa de Sara, su mujer, que le incitó, pero que ya estaba en el plan de Dios también, porque recuerden que Dios tiene sus planes. Aunque el enemigo quiera destruir el plan de Dios, hay otra nota o acotación que se puede mencionar aquí. El enemigo siempre va a querer destruir los planes, amados. En el libro de Génesis, si lo estudiamos cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta, y más adelantito aquí lo vamos a ver, cómo se enmarca cada época. Y todo tiene un proceso progresivo hacia el cumplimiento del plan divino. Pero vemos en Abraham, por ejemplo, que nace Ismael de Agar, de la madre Agar, porque Sara no podía dar a luz hijos. Pero la bendición que Jehová Dios le da a Abraham cuando se le aparece en varias ocasiones a Abraham, que por cierto, cada vez que Jehová Dios se le aparece a Abraham y lo bendecía, Abraham levantaba un altar a Jehová. En el capítulo 12, ustedes pueden ver toda la historia de Abraham, y el 13, y volviendo allá en el capítulo 15 y 17, volvemos a tocarlo. Entonces vemos allí cómo le dice, no te preocupes, en Isaac, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te bendeciré y será la multitud como las arenas del mar. Y él cada vez levantaba altar a Jehová después que Jehová se le aparecía. Mire que quiero que vaya grabándose esto en su cabeza. No es un mensaje el que estoy predicando, pero hay acotaciones, hay información espiritual. Yo puedo sentir el poder de Dios aquí mientras les hablo y podría estar toda la noche hablándoles, porque es tan amplio, hermanos. Mire, te bendeciré, en ti serán benditas. ¿Por qué? Porque en la simiente de Abraham estaba nuestro Redentor, la redención del pueblo de Israel, y no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Y lo interesante que se graba esta noche es que cada vez que Jehová se le aparece a Abraham levantaba altar a Jehová. ¿Qué significa levantar altar a Jehová, hermanos? Adoración. Porque cuando la presencia de Dios está ahí, Abraham adoró, levantándole altar a Jehová. Y la característica de Abraham es que siempre obedeció. Siempre obedeció. Cuando le pide ir, que vaya a entregar a su hijo en ofrenda, ve qué confusión, ¿verdad? Cualquier ser humano como nosotros diría, pero primero me das una bendición. Pasa en este tiempo. Si me miran que miro para otro lado, es porque la pantalla que los veo a ustedes aquí, y aquí es donde tengo la cámara, ¿verdad? Mire que allí le pide entregar a su hijo, el cual se lo había prometido y le había dicho que en su simiente serán benditas toda la tierra. Le dice, primero antes de eso le dice, ¿y cómo seré y en qué me bendecirás? ¿En qué veré yo toda esa bendición? En Isaac, porque Sara dará a luz un hijo, le dice. Entonces, entra confusión el ser humano ahí, pero solamente le estaba probando su fe. Pues que nosotros somos salvos por la fe de Abraham. Somos justificados por la fe de Abraham. La fe en Abraham, ¿verdad? Ahí le creyó y le fue contado por justicia. ¿Seguimos? Ok. Aquí tenemos acontecimientos que marcan épocas. Acontecimientos que marcan épocas, hermanos. Y es que cada uno de ellos, mire, de alguna manera se los he mencionado, 5 acontecimientos que marcan época. La creación marca una época. La historia de Adán y Eva, la historia de la creación del universo, la historia de los hijos de Adán y Eva, la historia de Caín, cómo anduvo errante, le dice, errante andarás. Y todavía Caín le dice después de que ha asesinado a su hermano, pero si me mandas errante por el camino, cualquiera que me haya me va a despedazar y me va a matarles. Y todavía Jehová Dios en su misericordia le dice que le iba a poner ángeles y todo, y que no iba a permitir que nadie lo tocara. Oiga bien usted, oiga bien usted. Y nosotros que con nada mandamos a matar a un prójimo, a un prójimo si no nos cae bien o nos hizo algo malo o nos resintió.
Esas cosas no deben de estar en nosotros, amén. Entonces ahí está, ¿verdad? El diluvio universal es otra época, se los mencionaba, marca nuestras vidas, acontecimientos que pasan. ¿Y sabe por qué marca nuestras vidas? Porque nos deja una enseñanza tremenda. Del capítulo 6 al 10 usted se va a encontrar con el diluvio y de Noé, ¿verdad? Y ahí le detalla todo lo que les he estado mencionando yo, que los animalitos por pareja los metieron a la barca, que el Señor le dio instrucciones precisas de cómo construir el arca, con qué medidas, que la calefateara por dentro y fuera. Y parejas, en pareja, mire qué interesante esto, en parejas entraron. Y se cerró la puerta del arca, mis queridos hermanos, se cerró. ¿Y qué es lo que aconteció en ese tiempo? La maldad era terrible en la tierra. Fue terrible la maldad en la tierra. Mire esta época. Primero, la creación se da. Pero Adán y Eva pecan. ¿Y qué hizo el Señor Jehová? Los sacó del huerto del Edén. Mire, mire qué interesante. ¿Ah? El pecado se dio ahí. Se dejó seducir por el pecado. Eva y Adán no cuidó a Eva como debe hacer. Y se culparon el uno al otro. Entonces, estos detallitos tenemos que asimilarlos. Se culparon el uno al otro. Luego Caín mató a Abel y otra vez, cuando Jehová Dios le reclama a Caín, que le dice que dónde está su hermano, le dice, ¿y es que acaso soy yo guarda de mi hermano? Mire la malcriadeza con lo que Caín le habla a Jehová Dios. Oiga bien. Entonces, vemos ahí esa época de pecado. Pero en Abel estaba bendición también, hermanos. Eso lo vemos en el capítulo 4 al 5. Y el diluvio universal. Entonces, mire usted las tragedias que han pasado por la maldad del hombre en cada uno de los acontecimientos. Luego tenemos la Torre de Babel. La Torre de Babel hubo confusión. Jehová Dios dijo, confundamos los idiomas y los esparció por toda la tierra. Y cambió sus idiomas, los confundió para que no siguieran. ¿Y cuál fue el propósito de estos hombres en ese momento? ¿Qué es lo que los incentivó, incitó al mal? Porque eso estuvo malo por el hecho que la rebelión entró en ellos. Para mí también que entró como la soberbia y la avaricia. Ellos querían verse bien, querían ir más allá de las posibilidades y Dios los puso quietos, Jehová Dios. ¿Ah? Y la idolatría entró en ellos. Pero con lápiz carbón. Esos son los puntos a rescatar ahí de la Torre de Babel, hermanos. Entonces, estos son los 5 acontecimientos, ¿verdad? Que marcan épocas. Es todo eso que les mencioné de lo primero, el primer punto de la historia humana, ¿verdad? El origen del universo y la vida. Noé, la caída, el pecado y todo esto. Tenemos el origen del pueblo hebreo, que está desde el capítulo 12 al 50, y ahí les empieza a hablar de Abraham. Vamos a ponerles aquí. Gloria a Dios. Dice, se registra el origen del pueblo hebreo y enfocan el plan progresivo de Dios mediante la vida de los 4 grandes patriarcas. Allí los tenemos. 4 grandes patriarcas, ya en el segundo aspecto enorme del libro de Génesis. ¿Verdad? Tenemos al patriarca Abraham, Isaac, Jacob y José. En el bosquejo le va bien detallado cada capítulo y hasta dónde toca cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tiene una historia tremenda. Una historia tremenda que algunas cositas las vamos a rescatar al final. No se preocupe. Vamos a entrar en algunos versículos ahí. Ya tenemos unos hermanos ahí, no es mucho por el tiempo. Tenemos algunos hermanos preparados con los versos ahí ya abiertos. Entonces, y aquí vemos, ¿verdad? El pueblo hebreo y el llamado de Dios hacia Abraham. ¿Y cómo concluye el Génesis? Con la trágica esclavitud del pueblo de Israel en Egipto durante 430 años, hermano, durante 430 años. Mire, el pacto de Dios con Abraham y su simiente forman el comienzo decisivo de la realización del propósito de Dios en lo que concierne al Redentor y a la redención. ¿Estamos comprendiendo el propósito divino en todo esto?
comienza mire, desarrollo progresivo del propósito de Dios, de un redentor y de la redención para la humanidad. Eso es lo que se desglosa desde el principio de la creación y se van manifestando representaciones, simbolismos, figuras de hombres y mujeres que simbolizan la figura de Jesucristo que había de venir miles de años después. Entonces, en ellos, ¿verdad? Se da en cada uno de los patriarcas. Cada uno de los patriarcas tiene una historia tremenda para el cumplimiento de la profecía del Mesías prometido, ¿verdad? Tenemos aquí una pregunta. ¿Cuánto podemos rescatar en cuanto a los orígenes del pueblo hebreo? Hubo familias enteras en movimiento, andaban por el desierto, hacían sus tiendas de campaña para poder sobrevivir. Y algo que me impresionó es que, wow, como no había tanta población como ahora, cada una de estos patriarcas tenía tierras por montones, ganados, ovejas, tenía muchos animales y realmente eran bastante prósperos, porque, por ejemplo, si mencionamos a Jacob, Isaac, José, vemos que ellos de eso vivían, de las tierras, del cultivo y de los animales. Y como no había dinero, ellos hacían trueques. Y cuando le trabajaba el uno al otro, trabajaba por tierras y por animales. ¿Verdad? Vemos ahí el ejemplo del hijo de Jacob, ¿verdad? Sí. Cómo él trabaja para Labán se queda ahí con él trabajándole por muchos años. Y le gustaba, pues se enamoró de una de las hijas. Y Labán le da trabajo, le agrada, porque eran parientes, pues, eran parientes. Y le gusta la hija, pero trabaja 7 años por la hija. Y cuando le va a dar la hija, no le da a la que él quiere, ¿verdad? No le da la que él quiere, sino que le da la otra. Era Rebeca y Lea, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos ahí pero en el momento que se casan, le da a la otra, pero siempre le dio a la que él amaba. Luego vemos el ejemplo allí, que cuando él está trabajando con los animales, le reclama por un pago. ¿Ah? Labán no le pagaba bien. No le pagaba bien a Jacob. Y entonces él, fíjese que cuando apareaba las ovejas, hizo negociación con Labán. Si ustedes se fijan, todo lo que podemos rescatar, hizo negociación con Labán. Le dice, tú no me has pagado a mí como debería. Te he trabajado durante tantos años, 14 años. Y se cometen pecados también ahí, porque la mujer se lleva unas cuestiones, ¿verdad? De su papá. Y sin saberlo, Jacob, pues lo que había pasado. Y allí antes de irse, él apareaba las ovejas cerca de un palo, dice, para que le salieran rayadas. Y las más bonitas y hermosas. Y entonces Dios bendecía a Jacob en ese momento, porque le salían hermosas y a Labán eso no le gustaba, no le parecía, ¿verdad? ¿Qué otra cosa que rescatamos? Viajes, porque Abraham se movía. Vete de tu tierra y de tu parentela, le dijo Jehová Dios a Abraham. Si el Señor viene ahorita y le dice, deja todo lo que tienes, que te necesito en tal lugar, deja tus parientes, déjalos, vete y vende lo que tienes porque te necesito aquí. Te he llamado, hermana. ¿Usted lo haría, hermano? Pero dice que Abraham le obedecía en todo y Abraham levantaba altar a Jehová cada vez que Dios le bendecía. Fue bien obediente, eso rescatamos también. Vemos nacimientos y negociaciones, como se los dije, y pasamos pues más adelante, ¿verdad? Hay 7 aspectos que nosotros podemos rescatar del Génesis. Recopilándoles, fue el primer libro escrito de la Biblia
con excepción de Job, posiblemente, ¿verdad? Y es el periodo de tiempo más extenso que tiene la Biblia, el libro de Génesis, ¿verdad? Y todo, hermano, el libro de Génesis nos presenta y nos da un fundamento de que todo es por obra de Dios. Todo es por obra de Dios. Luego tenemos ahí el pacto de Dios con Abraham, las 12 tribus de Israel también, ¿verdad? Vemos allá en el capítulo 49 cómo Israel, ¿verdad? Llama a sus hijos antes de morir. Y cómo le habla a la tribu de Leví. Y se me va el nombre de la otra tribu en este momento. La profecía que le da. La profecía que le dio en ese momento a sus hijos. Y qué bonito habla de su hijo mayor Rubén. Pero después le dice que no puede ser bendecido y que tiene que servir a otros. Y también está la tribu de Benjamín. Bueno, son una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, hermanos. Vemos la profecía bíblica ahí, cómo les profetiza a ellos. Y eso también trasciende a nuestro tiempo, hermano. Luego vemos los descendientes, ¿verdad? Cómo pues están en Egipto durante 430 años. Una característica especial, ¿verdad? Que el libro de Génesis nos presenta. Y aquí tenemos el cumplimiento, pero aquí, tocante a las características, estos 7 aspectos. Pero bueno, la historia de Génesis comprende un periodo más extenso que el resto de la Biblia, como yo se lo decía. El Génesis revela que el universo material y la vida, oiga bien, sobre la tierra son claramente por obra de Dios. Y 50 veces en los capítulos del 1 al 2, para que usted corrobore, lea y vea si esto es cierto. 50 veces en los capítulos del 1 al 2. Dios es sujeto de verbos que muestran lo que hizo como creador. Oiga bien, en el Génesis se muestra lo que Dios hizo como creador. Y usted ya sabe, creó los cielos y la tierra, y creó los animales, creó las bestias, creó las plantas, creó al hombre, ¿verdad? Y le dio todas las instrucciones que seguir. Génesis es el libro de los primeros sucesos. Mire, aquí se registra, recapitulando. Suena un poco repetitivo, pero cada uno de los puntos va como jalando el bosquejo y repitiéndole. Todo lo que yo le he agregado de historia es lo que está en los capítulos y versículos que yo se lo he nada más narrado, ¿verdad? Mire, tenemos el primer matrimonio, la primera familia, el primer nacimiento, el primer pecado, el primer homicidio, oiga bien, el primer polígamo. Usted dirá, ¿y eso qué es? Yo decía, y Abraham no tuvo por esposa a Sara, pues, y también tuvo hijos con Agar, ¿verdad? Sí, con Agar. Los primeros instrumentos musicales. Hay un padre de la música ahí que aparece en el libro de Génesis, ¿verdad? Ubal. Sí, la primera promesa de redención que se da en nuestro padre Abraham, ¿verdad? Así cantamos, va, padre Abraham tenía hijos, muchos hijos tuvo el padre Abraham. El pacto de Dios con Abraham que comenzó con el llamamiento. Vamos a ver si se acuerdan al final de esto. Con el llamamiento, está en el capítulo 12 del 1 al 3 y se formalizó en el capítulo 15 y se ratificó en el capítulo 17, ¿verdad? Como una ley. Y es de importancia central en toda la Biblia esta historia de Abraham, porque por la simiente, hermano. Sí, mire que solo el Génesis explica el origen de las 12 tribus de Israel y luego revela los descendientes de Abraham que fueron a Egipto. Pero mire que aquí hacemos varias preguntas. Ponga atención, porque aquí ya empezamos a participar los hermanos, que ya se me están durmiendo de seguro. Aquí empezamos a participar, hermanos. Tenga su Biblia en mano y los participantes que ya estaban pre-anunciados, ¿verdad? Estemos listos, hermanos. La primera pregunta aquí. ¿Por qué Jehová Dios llamó a aquel lugar Babel?
¿Por qué Jehová Dios llamó a aquel lugar Babel? Ya no me falta el último. Porque todos no podían hablar el mismo idioma y solo se podía escuchar eso. Qué lindo oír, Anita, ¿verdad? Me alegra, Anita. Y lo que tengo yo aquí, miren. Porque ahí los confundió Jehová y los esparció sobre toda la tierra. Dijo, bajemos y confundamos. Por eso el lugar, ¿verdad? Se llama Babel, porque ellos hicieron una torre de Babel. Y el lugar se llama Babel, dice, porque los confundió y los esparció por toda la tierra. Y la característica de ellos fue la soberbia y la idolatría. La avaricia también y el orgullo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que captar, hermanos. Para eso leemos este libro, para que nosotros no ser iguales. Porque en cada época hay transgresores. Tengo todavía 20, hasta las 8:15, ¿verdad? Así me dijo la pastora Flavia y entonces no nos vamos a quedar a medio palo. Ya estamos terminando además casi. Mire, con las preguntas y el último punto que está ahí, que igual es de reflexión. Mire, y quiero que mi hermana, ¿verdad? ¿Quién me tiene Génesis? Si no lo tienen, pues solo se los voy a dar el texto porque no vamos a detenernos en él. ¿Quién me tiene Génesis 11:5, 7 y 9? Génesis 11:5, 7 y 9. ¿Me lo tiene alguien? Génesis 11:5, 7 y 9. Solo ustedes. 11:5, 7 y 9. Habla de la Torre de Babel. Es para hacerles constar, ¿verdad? Que ¿dónde está? Ok. Luego lo podemos mencionar. ¿Cuál fue el propósito de la Torre de Babel? Es otra pregunta que hago. ¿Cuál fue el propósito de la Torre de Babel? Y lo he estado diciendo aquí en repetidas ocasiones. ¿Con qué intención se estaba construyendo? Si alguien no sabe, que me lo diga. ¿Cuál fue el propósito de la Torre de Babel? ¿Con qué intención los hombres comenzaron a construir esa torre? Hasta llegar al cielo, decían ellos. Para que vieran de que ellos eran superiores a los demás. Ah, mire, superiores a los demás. Gracias, Anita, por ayudarme. Me salvaste. Aquí lo tengo yo, pero es bueno participar, ¿verdad? Los hombres mostraron su idolatría y rebeldía. Lo he estado diciendo en varias ocasiones. Idolatría y rebeldía. Se creían superiores a los demás. ¿Qué enseñanza estamos aplicando a nuestras vidas en este momento con esto? ¿Ah? Ven, como cada época marca acontecimientos importantes que nosotros tenemos que reflexionar en ellos para no traer desgracia a nuestras vidas y a nuestras familias y a nuestras generaciones. Porque fíjese que cuando Abraham sale con Sara y se van a Egipto, tiene problemas con el faraón. ¿Por qué? Y aunque Abraham es el siervo, porque tenía miedo, tuvo temor él y mintió, fíjese, imagínense, mintió. ¿Y qué pasó por causa de la mentira? Se vinieron unas plagas, Entonces, ahí hay otro punto que nosotros debemos rescatar. Que si nosotros mentimos y nos sentimos superiores a los demás, traemos problemas porque el Dios de los cielos, Él está viendo, está observando a los hijos de los hombres. Está observándonos. Constantemente nos observa el Señor. Ok. ¿Verdad? Y aquí pregunta 3, ¿cómo comienza el pacto de Dios con Abraham? Y aquí sí entra mi hermana Daisy. Amén. Léale, mi hermana. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ay, gracias, mi hermana. Ese es un pacto. Un que pacto. hizo Dios con Abraham y la obediencia de Abraham a ese pacto, ¿verdad? Que hizo con el Padre Celestial. Ahí miramos, podemos ver lo que nos decía usted, que nosotros
no nos podemos perder, ¿verdad? Del plan que Dios tiene para con nosotros, siendo obedientes, así como el padre Abraham fue obediente y por la obediencia de él vino en esa línea nuestro Señor y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Ay, gracias, mi hermana Daisy. Me alegro, me Amén. alegro. Gloria a Dios. Mire que dice Amén. cómo comienza el pacto de Dios con Abraham. Ya sabemos que Jehová Dios Amén. pactó en multitud de veces con los hombres. Aleluya. Y solo pactaba, imagine, con el que es obediente, ¿ah? Con el que le Amén. adoraba, Amén. con el que seguía sus instrucciones. Aleluya. Ahora nosotros Amén. decimos voy a pactar, pero fíjese que no es correcto esa palabra, porque el pacto ya lo hizo Dios con los hombres y sus siervos en el tiempo antiguo. Ahora nosotros podemos hacer un voto con Dios, por ejemplo, un voto de no estarme haciendo cosas vanidosas. Ese es un voto que yo hago con Dios. Los hombres se dejan crecer las barbas, los siervos de Dios yo los he visto. Al pastor yo lo he visto y el pastor es que anda haciendo un voto con Dios. O la mujer, por ejemplo, dice, hace un voto con Dios, dice, voy a hacer un voto con Dios porque yo necesito tal respuesta y se santifica en alguna área de su vida y se lo manifiesta a Dios. Ese es voto, es diferente, pero el pacto lo hizo Jehová Dios con los siervos de Dios en ese tiempo. Y mire, aquí donde quiero aterrizar es la pregunta de nuevo, ¿por qué Jehová Dios llamó? Bueno, no era esa. ¿Cómo comienza el pacto de Dios con Abraham? Comienza con su llamamiento. Comienza con su llamamiento. Mire, ¿cómo le dijo Jehová a Abraham después que Lot se separó de él? ¿Cómo le dijo? Quiero que mi hermana Orfilia Andino me lea el Génesis 13, 14 al 18. Dios le bendiga, hermana. Amén, que el Señor les bendiga. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Amén. Gracias, hermana Orfi. Gracias. Mire cómo le dice después que se separó de Lot. Porque si usted lee esa parte anterior, ahí unos versículos anteriores, se da cuenta que Lot estaba como presentando, el sobrino de Abraham, ¿verdad? Presentando había como contienda cuando hablaban de tierras y bienes. Pero mire lo bello que le dice Jehová a Dios cuando Lot se separa de Abraham. Ahora que te separaste, te digo, levántate, porque te daré todo lo que la hermana Orfi acaba de mencionar ahí, hermanos. Pero qué interesante punto, que contendían por tierras y Jehová separa a Abraham de Lot. Hay todo un estudio ahí, hermano, y hay un detalle. ¿Se está fijando usted? ¿Desde cuándo venimos presentando contiendas y cuestiones por cosas materiales? Siempre, ¿verdad? Siempre allí. Pero como la bendición, ahí, ¿verdad? Se la estaba dando a Abraham por el Redentor que iba a salir de él. Fue un instrumento tremendo, ¿verdad? Le dice, levántate. Y cada vez que se le aparecía, ahí edificaba altar a Jehová. Abraham, recuérdelo. Y recuerde esto, que había contienda por tierras. Luego se separó y le habló de nuevo. Ahora sí, te voy a decir. Y ese ahora sí, ¿qué implica, hermano? Tiene alguna implicación importante. Ahora sí, mientras estemos en contienda y haya problemita, todavía no puedo hablarte de nuevo. No te puedo decir de nuevo lo que quiero decirte. Tenemos que separar al siervo Lot de ti, porque contigo quiero hablar algo más concreto. Quiero hablarte a ti, porque cuando nosotros nos unimos y algo contamina, y no queremos de ser de Dios, porque dice que con Dios caminó Lot. Así dice también la palabra. No es que dejemos de ser de Dios, ¿verdad? Pero hermanos, tengamos cuidados con las contiendas, con las divisiones.
Con las críticas, con las murmuraciones. Que sí que aquel tiene, que si yo tengo, que si yo quiero, que si yo puedo, que si yo soy mejor. Porque ahí evitamos que el Señor nos hable. Evitamos que el Señor aparezca. Esa es la fe, eso es lo que queremos nosotros. Pero a él se le aparecía y le hablaba la voz en vivo. Pero tuvo que separarse el siervo de él para que le hablara. Y levántate, le dice. Eso de que le dijo levántate sería de que estaba un poco tristón porque no le agradaba esto de las contiendas, ¿verdad? Hay mucho ahí que hablar de esto, ¿verdad? Ahí le doy así como comidita para los que van a predicar, para que se animen, ¿verdad? Mire qué interesante pues esto. Entonces luego hablamos aquí, hay tanto que decir, pero bueno, esto es lo que logramos, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. Mire, hablamos ya de las características del libro de Génesis, las características, ¿verdad? De cómo se caracterizaba el libro de Génesis. Ahora, el cumplimiento en el Nuevo Testamento. El Génesis nos muestra el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Génesis revela la historia profética de la redención. Escuche muy bien. De un redentor que viene por medio de la simiente de la mujer. Por medio de la simiente de la mujer. Viene de Eva. ¿Se acuerda aquel verso que dice, porque tú, la mujer te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal? Esta acotación es importante que nosotros la grabemos. Son destellos así, hermano, que el Espíritu Santo le está dando hoy, para que se motive a leer usted, estudiar profundamente este libro. Dice, la mujer te destruirá en la cabeza. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la serpiente. A la serpiente le está hablando. La mujer la destruirá en la cabeza. La serpiente está representando a Satanás en ese momento. Satanás produjo el pecado en el huerto del Edén, atrapando a Adán y a Eva. Pero lo interesante para aterrizar este punto es que la mujer le hirió en la cabeza. Ay, y santo Dios, ¿y cómo le hiere la mujer en la cabeza? Porque en la simiente de la mujer está el Redentor del mundo, Jesucristo. Y por eso le hiere en la cabeza, lo destruye completamente. Y por eso Satanás está destruido. Porque la mujer le herida en la cabeza representa eso, que a través de la muerte y resurrección de Cristo, en esa simiente bendita de Abel, ¿ah? ¿Me comprende? De Abel, hermano, de Abel. Viene la generación así, mire, en la línea de Abel, del bueno, del obediente, de humilde, del temeroso de Dios viene la bendición. Gloria a Dios. Hay tanto más que decir de esto. La simiente de la mujer está en el 3:15. En el 3:15. Luego, por medio de la simiente de Set. ¿Se recuerda? ¿Ah? En el capítulo 4 del 25 al 26. La simiente de Set. Todas estas simientes, hermanos, son santificadas, son santas. Están en la línea de la bendición. Luego, del linaje de Sem. ¿Y Sem quién es? Sem es el hijo de Noé. Los 3 hijos que tuvo Noé. Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Entonces, de la simiente de Sem viene nuestro Redentor. ¿Y quién era el papá de Sem? No más ni nada menos que Noé. En el capítulo lo encontramos ahí. En el capítulo 9 habla toda la historia del diluvio universal y todo esto. Y de la simiente de Abraham, que ya lo tocamos en el capítulo 12, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Directamente, capítulo 12:3, directamente aplica la provisión de Dios de la redención de Jesucristo. Nos muestra ya en el Nuevo Testamento Gálatas 3:16 y 29. Mire, muchas personas y acontecimientos de Génesis se mencionan en el Nuevo Testamento. ¿Puede leer las cartas paulinas usted? Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, Romanos, todo eso, Corintios. Y también con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El maestro mismo Jesucristo, como menciona todas estas simientes, hermano. Cómo habla de Abraham y todo esto. Entonces, hay una ricura aquí de acontecimientos, ¿verdad? Que pues mencionan
se mencionan en el Nuevo Testamento estos acontecimientos de Génesis. Entonces, ¿vemos la unidad de la Biblia aquí? ¿Vemos la unidad? Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Hay una unidad. Esto se aprende en el discipulado número 1, la unidad que tiene la Biblia. Mira, la unidad que tiene la Biblia. Por años di el discipulado número 1, me encanta a mí dar el discipulado. Bueno, sigamos adelante. Aquí dice, los acontecimientos es con relación, en el Nuevo Testamento, se dan con relación a la fe, a la justicia, a los juicios y a la persona de Jesucristo. Tenemos, ahí les voy a mandar el documento. Aquí lo tengo, miren. Pero todavía lo quiero perfeccionar más, ¿ok? Y yo se lo mando más tardar mañana. Mañana se lo mando por tarde en la noche para que usted lo tenga y se alimente con los versículos, ¿verdad? Ok, vamos a separar esto, ya estamos finalizando. Vamos a ver cómo estamos. Sí, estamos bien. Estamos bien, hermana Flavia, todavía unos minutos. Ok. Aquí la hermana Karen me tiene Mateo 1:1. Hermana Karen está por ahí. Amén. Ok. Bendiciones a todos. Dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok. Y solo lo dejo picado con eso. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Está viendo usted la unidad de la palabra? Abraham está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo. Entonces es una cuestión que Jesucristo vino a darnos toda la historia, todo el rumbo progresivo. Para comprenderlo necesitamos leerlo, todo el libro, y comerlo y masticarlo. Tener deseo de ese libro, así como de más que de otras cosas de este mundo que perdemos tiempo nosotros. ¿Y qué nos dice hermano Giovanni o su esposa, mi hermana Iliana? Juan 8:58. Bendiciones, hermanos. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Que le salieron ahí un poco feos los fariseos y todo lo demás. Y él le dice, si antes que Abraham fuese, yo soy. Porque yo soy el que soy, pues, ¿verdad? Ahí estaba el Padre en él, el Espíritu en él. Entonces, estas son evidencias que les estoy dando así, chispazos, hermano. Bueno, ok. ¿Qué logra apreciar aquí más usted? Bueno, logramos apreciar que Caín fue labrador de la tierra, que Abel fue pastor de ovejas. ¿Y quién fue Noé? Noé, nada más ni nada menos, halló gracia ante los ojos de Jehová. Se destruyó la tierra y raeré de la faz de la tierra al hombre, porque todas sus obras han sido malas. Pero Noé encontró gracia ante Jehová en el verso 8. Hizo todo lo que Dios le mandó. Otra cuestión, mire, Abraham adoraba, obedecía, hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Y qué la característica de Noé? Hizo todo lo que Dios le mandó en el verso 6:22. 6:22, mire. Y busque el 8 también. Era Noé, ya estamos finalizando, solo les voy a leer estas cositas. Era Noé de 600 años, oiga bien, 600 años. Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Y quién fue el padre de Noé? Lamec. ¿Cuántos años tenía Lamec cuando murió? 777 años. Mire qué número ese. Noé a los 500 años engendró a Sem, a Can y a Jafet. Son datos que pude rescatar. Hay muchos datos más, pero bueno, esto es lo que yo pude rescatar, hermano, lo que les pude dar, porque todo está aquí, mire, en mi cabeza, pero no todo fluye, fluye como el Espíritu Santo quiere que fluya en el momento, ¿verdad? Enoc engendró, ¿verdad? A Matusalén, dice, Enoc vivió 365 años, caminó con Dios y murió Enoc. ¿De cuántos años murió Enoc? 365 años. Y lo interesante que dice, caminó con Dios Enoc. Así que, ¿verdad? Ahí vemos que caminó con Dios Enoc. Ok. Matusalén vivió 969 años. Si en algún dato me equivoqué, por favor corrobórenlo ustedes, pero vamos a leer la Biblia. Pero yo traté de corroborarlo, ¿verdad? A veces nosotros podemos hacer las cosas y por más que veamos, podemos equivocarnos con el dedo. Entonces, mire que Matusalén vivió 969 años.
Y mire, en el diluvio universal se da el juicio de Dios sobre la civilización primitiva. Juicio. Hay varios juicios en la Biblia, varios juicios. Y los que vendrán, no digamos, hermanos, tenemos que prepararnos. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre sobre la tierra, se lo repito de nuevo. 150 días duraron las aguas del diluvio, ¿verdad? Traigo a colación lo que recordé al principio. ¿Y de dónde desciende Sem? ¿De dónde desciende Sem, si alguien se acuerda? ¿Se me fueron? ¿De dónde desciende Sem? De Noé. Ay, bien. Un premio para ustedes. Bien, ok. Y hay dos grandes aspectos en el comienzo de la historia humana. ¿Cuál es uno de esos aspectos? Se divide Génesis. ¿Cuál es uno de esos aspectos, hermanos? Dos grandes aspectos. La historia de la humanidad y el origen del pueblo hebreo. Esos son estamos haciendo como un resumen, recapitulando. La historia de la humanidad y el origen del pueblo hebreo. En la historia de humanidad se menciona Adán y Eva, ¿verdad? El universo y la vida, y se menciona Noé y todo lo que sucedió con el diluvio. Y en el origen del pueblo hebreo mencionamos a todos los patriarcas. Isaac, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces aquí, José, quiero que estudiemos este versículo, mire. Lo ven en pantalla. Tiene 50 capítulos el libro de Génesis. Yo le comentaba al pastor este versículo la vez pasada y estaba viendo si se los cambiaba para qué otro verso podía poner yo ahí. Pero la verdad es que no, fíjese, porque es un aprendizaje. Mire, este libro culmina con José, con este patriarca, que la historia de él es tan preciosa, pero es de sufrimiento, un proceso de prueba. ¿Verdad? Un proceso de prueba para que José viera todo el triunfo y la victoria que iba a tener al final. Y esto es una enseñanza para nosotros, mire. Y le respondió José, no temáis. Le estaba hablando a la familia de él. Cuando después del periodo de las vacas flacas, ¿se acuerdan? Hubo un periodo de vacas gordas, un periodo de vacas flacas. La revelación que José, que tuvo el sueño el faraón y José se la tradujo, se la explicó. Y él armó toda una estrategia para que no padeciese hambre, y cuando hubiese ese tiempo de vacas flacas, que fueron 7 años, él tuvo alimento para todo el pueblo, y ahí llegaron sus hermanos y sus familiares, y fueron probados. José también los probó, pero lo interesante es que José lloró y sufrió porque amaba a su familia a pesar de lo que le habían hecho. No temáis, le dice a su familia. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora quiero que usted se ponga ese nombre allí. Póngase su nombre ahí donde dice José. Con eso vamos a quedarnos. Póngase su nombre ahí donde dice José. No temáis. Dígale a sus hermanos que estamos aquí. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aleluya, Cristo vive, porque acá hay todo un mensaje. Para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué miraron ellos en ese momento, hermano? Que había provisión. Que él, a pesar que estuvo preso, fue sacado de la cárcel para ser el segundo después de Faraón, porque le reveló el sueño de lo que había de venir, y él fue todo un estratega y preparó el camino para la bendición. Entonces, para bien, hermanos, para bien, para mantener la vida a mucho pueblo. Entonces lo traemos a nuestra vida, este Génesis 50, 19 al 20. Todo lo que estamos haciendo en la iglesia, no lo tomemos a menos. Esta síntesis bíblica, no las tomemos a menos. Motivémonos los unos a los otros e invitemos a los que faltaron hoy, habemos 49, a que sigan la síntesis, porque esto se está poniendo bueno, hermanos. Esto se está poniendo bueno, y nosotros, todos los estorbos, quitémoslo de nosotros. José perdonó a su familia después de todo lo que le habían hecho. Así que los dejo con esta reflexión. Tiene enseñanza de perdón, tiene enseñanza de obediencia, tiene enseñanza de adoración, tiene enseñanza de santidad, de amor y misericordia, porque no se asesina,
No se debe mentir, no se debe de contender por vanidades y cosas materiales. Tiene este tipo de enseñanzas el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Y hasta aquí me quedo. Este es el libro, lo terminamos. Es una síntesis, hay mucho que hablar, pero eso usted lo va a estudiar. Y en el bachillerato va a sacar estudios sobre estos libros, en el bachillerato. Y hermanos, bueno, vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermana Amanda Funes que nos despida en oración. Dios me les bendiga, los amo. Y ha sido un privilegio para mí dar esta clase. Y seguimos la otra semana con el libro de Éxodo. Amén, Hermana pastora. Amanda. Muchas gracias por el privilegio. Oremos para ser despedidos. Padre bueno, Padre maravilloso. Gracias, Dios mío, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Dios mío, por poner en el corazón de los pastores, Dios mío, esta clase para que nosotros podamos escudriñar tu palabra con más decisión, Dios de la gloria. Gracias por mi hermana Dori, Dios mío, porque tú, Padre, la usas y tú, Padre, le ayudas en todo momento, Padre Celestial, para que ella pueda tomarse este tiempo, Señor amado, para poder, Dios mío, darnos estas clases, Dios mío, que son de gran bendición para nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada alumno, Padre, que estamos aquí, Padre, presente del cielo. Así también pedimos por los que no se pudieron conectar hoy, Dios del cielo, que podamos, Dios del cielo, continuar, Padre, con esta síntesis bíblica, Señor, que declaro en el nombre de Jesús que será de mucha bendición para todos los que estamos, Dios mío, esforzándonos, Dios mío, porque sabemos que no es tan fácil, Dios mío, tomarse esto, pero queremos ser obedientes, como hemos visto tu palabra, Dios mío, que en la obediencia está, Padre Celestial, la bendición para cada uno de nosotros. Y queremos ser obedientes, Dios, pero te queremos pedir la cobertura, Padre, para que podamos, Dios mío, ser obedientes ante ti, Señor. Gracias, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente, que tengan una noche descansada. Y bueno, yo no les quito más tiempo, Dios me les guarde y seguimos adelante, amén. Y lean, yo les mando el material luego. Amén, pastora. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, pastora. Sabemos que no es tan fácil porque siempre en la casa siempre hay tanto, ¿verdad? Que hay que dedicar ese tiempo y gracias por su vida, pastora. Muchísimas gracias. Dios me le bendiga, gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga. Buenas noches. Yo les mando el material, pero estudien, lean la Biblia. Todos. Negro. Negrito.